De verdad, muchísimas gracias. Fíjate que el 30 de julio, como bien lo sabes, es el Día Internacional en contra de la trata de personas. Tú sabes que la trata de personas es la esclavitud de nuestros tiempos. Prácticamente se trata de confinar a una persona de muchas maneras, hasta dejarla sin dignidad, hasta dejarla prácticamente sin expectativas, sin futuro, sin que pueda disponer de sí o de sus bienes. Ya te voy a ir apuntando cada uno de los ejemplos de los que trata nuestra Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. Entonces, con esta cálida bienvenida de nuestro querido amigo y maestro Eric Vázquez, bueno, con tu permiso, con tu venia, amigo, vamos a dar comienzo. ¿Qué te parece? Sí, amigo, adelante, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, en ese sentido, vamos a comenzar la charla de este día. Primero que nada, teniendo en cuenta que todos los temas que aquí se tocan son exclusivamente jurídicos, académicos, para tu conocimiento, para tu depuración y para tu uso personal. Yo quiero en este momento dejar en tu escritorio una herramienta de trabajo que pueda ser funcional, que pueda ser eficaz y que puedas depurar para el efecto de que comiences a utilizarla desde hoy. Fíjate que esta herramienta, a propósito del trabajo que yo desempeño en segunda instancia como secretario de estudio y cuenta de un tribunal de alzada, pues prácticamente nos la da el tiempo, los años del ejercicio de nuestra encomienda, y yo en este momento quiero ponértela a tu disposición. Esta herramienta de trabajo, querido amigo, querida amiga, es prácticamente, digamos, a manos llenas de parte de esta máxima y extraordinaria casa de estudios como lo es Sistema Penal Acusatorio Capacitación Puebla, para ti en este momento. Entonces, quiero que pongas atención, por favor, quiero que apuntes tus dudas, me las haces llegar al último y con muchísimo gusto, con mucho agrado, las vamos a responder. Vamos por el principio. Fíjate que cuando tomamos clase en la Escuela de Leyes, en la Facultad de Derecho, nos dicen una serie de principios, una serie de aspectos, y con ellos vamos construyendo nuestro conocimiento, nuestro criterio y nuestras herramientas de trabajo. Generalmente nos dicen que el tipo penal se va a encontrar al interior de una norma. ¿Pero qué es el tipo penal? Es la descripción concreta de una conducta que se encuentra prohibida y que redacta el legislador. Por ejemplo, comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Ese es un tipo penal. Y por cierto, en el estado de Puebla, nosotros nos encontramos ahorita en Puebla, México. Si tú nos escuchas en otro lado, en otra latitud, en otro país, en otro estado, si eres estudiante, si no eres estudiante, si eres ama de casa, si trabajas en la oficina, en aspectos administrativos, no importa, esto te interesa porque te prometo que al final de la charla vas a poder aplicar la ley general incluso si no eres abogado. Entonces, sígueme un poquito. Nos dicen en la Escuela de Derecho que los tipos penales, que no son otra cosa más que la descripción concreta de la conducta antisocial que nos da el legislador en una ley, por ejemplo, comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Esos tipos penales se encuentran al interior de una ley, al interior de una norma, al interior de un artículo, por ejemplo, artículo 312, y reza como te acabo de mencionar respecto del delito de homicidio. Sin embargo, lo que no te dicen o lo que no han encontrado algunos estudiosos del derecho penal es que, tratándose de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, nacida a la vida jurídica a partir de junio de 2012 en suelo mexicano, este principio por el cual se dispone que una norma va a recoger, a encapsular, a englobar, a encerrar un tipo penal, desaparece. ¿Me explico? A partir de la publicación de la Ley General, el principio por el cual se dispone que una norma va a contener un tipo enterito,
desaparece. Y te lo quiero explicar poco a poco. Por favor, acompáñame. Si eres estudiante, esto te importa. Si eres servidor público, esto te interesa. Te urge saberlo. Porque en la práctica en ocasiones vemos muchas imprecisiones, sobre todo en el ejercicio de la acción penal a cargo del Ministerio Público. La asesoría jurídica victimal en ocasiones no se da cuenta de estas falencias y desde luego eso trae consecuencias de impunidad, con afectación desde luego a personas reales. Vamos por el principio, vamos rapidísimo. ¿Cuándo una persona puede decir que has cometido un delito? ¿Cuándo un servidor público, como un ministerio público, como un juzgador, puede decir que has cometido un delito? Pues fácil, cuando se demuestra que has realizado una acción, ya sea por actividad, por omisión, cuando existe tipicidad, es decir, la fusión de un hecho acontecido en el mundo material, la serie de movimientos corporales que ejecutó un sujeto activo del delito o incluso una omisión que realizó aquí en el plano material, donde tú puedes observar, tú puedes ver, más la conducta prohibida, la descripción concreta de la conducta prohibida. Cuando se fusionan estos dos componentes, uno factual y otro conceptual, uno que realizaste a través de una acción o de una omisión, más el concepto normativo realizado por el legislador, entonces tenemos una tipicidad. ¿Cuándo decimos entonces que cometiste delito? Bueno, cuando se acredita una acción, además se acredita que hay tipicidad, pero además se acredita que esa acción típica se ejecutó contrariando todo el ordenamiento jurídico positivo y además vigente. Es decir, cuando se acredita que la conducta típica fue ejecutada sin amparo de precepto permisivo o causa de justificación. Pero además necesitamos acreditar que esa conducta típica y antijurídica fue realizada por el sujeto activo del delito de manera culpable. Es decir, que también se acredite el último de los elementos del delito que se llama culpabilidad. Tú sabes perfectamente, si estudias derecho, con mayor razón si eres servidor público, si eres funcionario público, si eres operador jurídico, si eres asesor jurídico, si eres defensor, con mayor razón si eres agente del Ministerio Público o trabajas en Fiscalía, que la culpabilidad a su vez va a tener algunos componentes. Por ejemplo, la conciencia de la antijuridicidad, la exigibilidad de otra conducta y la imputabilidad del sujeto activo del delito. Una vez que demostramos absolutamente todo esto, amigo, amiga, acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, ahora sí, cualquiera podría decir ahí afuera que cometimos un delito. Antes no. Pues bueno, vamos a ubicarnos en este punto de la historia, en la tipicidad. Como ya dejamos marcado, para que exista tipicidad, ya dijimos que debe haber una fusión, un acoplamiento, un encuadramiento, dicen los juristas, entre la conducta que yo realicé con una descripción normativa que el legislador realizó. Es decir, con un tipo penal, de modo y manera que la conducta debe de acoplarse al tipo. Una vez que la conducta se acopla al tipo penal, entonces tenemos tipicidad. Así de fácil, así de sencillo. Cuando estamos chiquitos nos dice nuestra mamá, no salgas y no compres Doritos. Y entonces nosotros nos robamos por ahí un centavo y salimos a la tienda y compramos unos Doritos. Justamente eso sería tipicidad. Y el castigo de nuestra madre sobreviene porque hubo tipicidad de la conducta. Nuestra conducta se adecuó a un especial precepto que ella mencionó en su momento. Bien, esto parece que es sencillo, no hay ningún problema, es puro encuadramiento entre un aspecto conceptual y un aspecto fáctico. Pues bien, nos vamos a quedar en el mundo de la tipicidad. Y para eso, ya dijimos hace un momento que los tipos penales, según nos fue enseñado, los tipos penales se contienen al interior de una norma. Los tipos penales, o sea, la descripción concreta de la conducta prohibida, están dentro de una norma. Por ejemplo, dentro del 312 ya dijimos que está el delito de homicidio. ¿Dónde encontramos el tipo penal de homicidio? Pues en el artículo 312.
Desde luego, hablando del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, no debemos acudir a otra norma ni a otra legislación intrapenal, extrapenal. Nos quedamos en el 312 y tenemos los elementos suficientes y los necesarios ahí dentro para saber con precisión de qué trata un homicidio. ¿Así de simple? Sí, es así de simple. Ahí adentro está el tipo penal. Dentro de ese cuadrito, que es 312, ahí adentro está la descripción de la conducta antisocial. Lo mismo respecto del artículo 305, porque ahí dentro está el tipo penal de lesiones. 373, ahí encontramos con toda precisión, con toda exactitud, el tipo penal de robo. Lo mismo respecto del fraude genérico. Tú sabes que hay un montón de clases de fraudes. Si tú quieres encontrar el fraude en su máxima expresión, sin variantes, sin ser un delito especial incluso, lo vamos a encontrar en el 402. Encubrimiento. Si yo sé que estamos realizando una conducta delictiva y no acudo ante la autoridad a sancionarla, a denunciarla, seguramente estaría incurriendo en encubrimiento. 209, 396, ahí está el tipo penal de abuso de confianza. 339, aborto. 338, feminicidio. Hay una historia larguísima sobre feminicidio y solamente rapidísimo te digo que este tipo penal cae en suelo poblano en 2012 en otro artículo, en el artículo 312 bis. Acuérdate que en el 312 tenemos homicidio, ya lo tienes arriba. 312 bis, feminicidio. Sin embargo, en diversas reformas, si no mal recuerdo, por ahí del 2015, el legislador por alguna razón mueve de lugar, reubica el feminicidio del 312 bis al 338, que es actualmente en donde tenemos el tipo penal de feminicidio. Inducción al suicidio, artículo 333, 280, bigamia. Si nos casamos 2 veces, cometemos seguramente bigamia. Ahí el tipo penal está redactado con toda precisión dentro del 280. No tenemos que recurrir a otra norma intrapenal, extrapenal para efecto de saber con precisión todos los elementos del particular tipo penal, todos los elementos de la descripción concreta de la conducta prohibida desarrollada por el legislador. Obviamente también en todas estas hipótesis y en todos los delitos que se te ocurran a ti, vamos a encontrar tanto atenuantes como agravantes. Si hablamos de agravantes del homicidio, tú ya sabes, si eres estudiante de Derecho, sabes perfectamente que el homicidio combina con una serie de agravantes como la premeditación, la alevosía, la ventaja, la traición, el odio. No venimos a hablar de eso, solamente estamos un poquito ubicándonos de cara a lo que te quiero decir, amigo. Desde luego, todas estas agravantes que combinan con el homicidio también van a combinar con el delito de lesiones. Oye, ¿y qué hay de los otros tipos penales como robo, fraude genérico, encubrimiento? No aplican. Premeditación, alevosía, ventaja, traición, odio son las únicas agravantes que combinan con los delitos de homicidio y lesiones. Cuidado con eso. Pero bueno, ¿qué ocurre, por ejemplo, con atenuantes? Si hablamos del homicidio, desde luego, uno de los ejemplos más representativos pues es la tentativa. Si nosotros realizamos un delito en grado de tentativa, ya sea acabada, ineficada, sobre todo si fue ineficazmente desistida, seguramente estaremos en presencia de una atenuante. Como tal atenuante es el encubrimiento. Si nosotros realizamos el homicidio por encubrimiento, seguramente nos estarán reduciendo la penalidad en un porcentaje respecto a aquellos que son autores materiales. Sobre esto no te preocupes, voy a explicar todavía más y mejor en un momentito más. Si nosotros realizamos el homicidio tumultuario, entonces seguramente no nos va a corresponder el 100% de la penalidad, sino que va a ser un poquito menos. La riña es otra de las, fases, otra de las caras, aristas del homicidio, que de realizarse vamos a sufrir una penalidad no del 100%, sino un poco menos.
Si te das cuenta, querido amigo, amiga, las atenuantes como las agravantes son aquellas circunstancias que de darse en un caso particular van a provocar que la penalidad suba o bien baje con relación a la penalidad aplicable para el delito simple, ¿vale? Entonces esas son las atenuantes, esas son las agravantes. Sin embargo, lo que quiero dejarte bien en claro es que el particular tipo penal, o sea, todos los elementos suficientes y necesarios para describir la conducta antisocial se van a contener en los artículos que tienes en la izquierda. Porque si quitamos atenuantes y agravantes, si los tapamos, dejando subsistente el 312, el 305, el 373, no le va a pasar absolutamente nada al tipo penal. Es decir, va a subsistir porque tenemos los elementos necesarios como para poder definir la conducta antisocial. Pero claro, si vienen otros elementos, entonces ellos podrían hacer que la pena suba o bien que baje. No tenemos duda de eso, no hay ninguna duda. Parece que el concepto de tipo penal ha quedado precisado. Y en resumen, el tipo penal se va a contener en los artículos que ves a tu izquierda respecto de esos delitos. En eso podríamos concluir esta primera parte. Fíjate bien. Si nosotros hablamos de robo y sus agravantes, podríamos tener como ejemplo nocturnidad, lugar cerrado, que el sujeto activo del delito sea un empleado de su patrón, ¿no? Que lo cometa con violencia, ya sea física, moral, o que haga violencia para darse a la fuga. En todos esos casos seguramente estaremos en presencia de alguna circunstancia que de darse, de acreditarse, va a provocar el aumento de la penalidad respecto de aquella aplicable para el delito simple. Es así de fácil, así de sencillo, no tiene mayor situación. Lo mismo algunas atenuantes para el robo, tentativa y si somos encubridores. Pues bien, en resumen, el tipo se encuentra en la norma. ¿Y cuál norma? Pues sí, ya dijimos, si es homicidio en el 312, si es lesiones en el 305, si es robo en el 373, si es fraude genérico 402, si es encubrimiento 209 y así sucesivamente. El tipo está en esas normas, en esos artículos y no en otro. Bien, ¿qué vine a decirte esta noche? Fíjate, afianzar el concepto de tipo penal. Imagínate que la descripción concreta de la conducta prohibida dada por el legislador, o sea, el tipo, tiene un sistema longitudinal de largo y ancho. Y en este largo y ancho, en estas medidas, se mueven los elementos que contiene la descripción en cada caso. Todos estos elementos se van a contener, ya dijimos, al interior de una norma, en un artículo. Sin embargo, para el delito de trata de personas, eso no es necesariamente correcto. Y es justamente a partir de aquí que comienza nuestra charla y comienza nuestra aportación. Porque todo lo anterior, no dudo que lo vas a ver en la escuela de leyes, no dudo que ya lo viste en la facultad de Derecho, no dudo que así lo apliquemos para los delitos de fraude, abuso de confianza, robo, homicidio. Pero cuando hablamos de trata de personas, amigo, es diferente. Cuando hablamos de trata de personas, observa. Esa porción conceptual, ese sistema longitudinal se rompe. Del lado izquierdo vas a tener un trozo de tipo y del lado derecho vas a tener un complemento. ¿Pero qué vas a tener del lado izquierdo? Bueno, el contenido del artículo 10 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, vigente a partir de junio de 2012. El artículo 10. O sea que lo que hay en el artículo 10, acabas de decir, o sea, si ya lo fragmentaste y todo eso era el tipo, y si del lado izquierdo queda el 10, quiere decir que lo que aparece en el 10 de la Ley General no es un tipo penal, como pudiera ser el 305 para lesiones o 312 para homicidio, 402 para fraude, etc.
En efecto, el 10 no es un tipo penal. El 10 es un trozo de tipo penal. El 10 es un fragmento, es el inicio del tipo penal. Pero si tú quieres tener un tipo penal completo, definitivamente el contenido del artículo 10 necesitas complementarlo con otro artículo distinto al 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, el que tú gustes. Solamente de esta manera vamos a tener un tipo penal completo referente a trata de personas, con un complemento que sería la parte de tu derecha, que es el complemento del 10, y un semitipo que es la parte de tu izquierda, de modo y manera que lo que aparece en tu izquierda representado con el artículo 10 es un semitipo y lo que aparece en tu derecha es un complemento. Lo que también te vengo a decir es que lo que aparece en tu lado derecho no solamente va a ser un complemento, no solamente va a complementar el contenido del 10, sino que en algunos casos, como lo vamos a demostrar en un momentito más, te vas a dar cuenta de que el contenido del 11 también va a tener tipos especiales, tipos penales autónomos, tipos penales completitos. O sea, que mientras el 10 es un semitipo y la parte de la derecha que represento con la X es un complemento, la parte de la derecha a su vez será un tipo penal especial. O sea que la parte de la derecha cumple dos funciones: complemento y tipo penal especial en su caso. En ese sentido, bueno, pues vamos a empezar un poquito a teorizar con estos dos planos, con estos dos sistemas longitudinales que aparecen disgregados, rotos, desprendidos, empezando desde luego con el contenido del artículo 10. En realidad, dicho así y visto así, lo que hay en el 10 es un semitipo, no es un tipo penal completo como el 300, es un semitipo. Lo que hay del lado de la derecha, desde luego que también es un semitipo, pero si es un semitipo, eso quiere decir que es un complemento del 10, ¿sale? Eso quiere decir, esto implica que el 10 a tu izquierda no es un tipo penal. O sea, si es un semitipo, en obvio, concluiríamos que no es un tipo penal, sino que siempre va a precisar de X, de la parte derecha, para complementarse y formar un tipo penal completo. En ese sentido, la parte derecha no necesita del 10 necesariamente, esto es, no lo precisa, no lo solicita todo el tiempo, porque en ocasiones va a actuar como tipo especial. Dicho de otra manera, si tú sumas el contenido del 10 de la izquierda con el contenido X de la derecha, eso te va a dar como consecuencia un tipo penal, y desde luego en algunos casos solamente el contenido de la derecha va a ser suficiente para darte un tipo penal. Entonces vamos a probarlo, vamos a dar ejemplos, vamos a ello y vamos a ir con calma para que tú lo puedas aplicar, para que tú puedas estudiar y puedas comprender con mejor precisión el contenido de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. Fíjate, eso que tú ves allí, un cuadro a la izquierda y un cuadro a la derecha, en realidad es todo un tipo penal, amigo. Quiero que lo veas como un todo. Es un tipo penal, ¿vale? Y vamos a jugar poniendo algunos elementos en la izquierda y en la derecha según corresponda respecto del contenido de la Ley General que ya comentamos, vigente a partir de junio de 2012. Pues bien, todo es un tipo, recuérdalo. Vamos con el lado izquierdo. Tú ya sabes, es el contenido del 10, obviamente. ¿Qué tiene el 10? ¿Qué tiene esa parte de la Ley General? De entrada, dice toda acción u omisión dolosa. Ahí ya nos da un trocito de tipo, un trocito de semitipo. Ahí va otro pedacito de semitipo, dice concerniente a captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de
explotación. ¿Sale? Ok. ¿Algún problema? No, ningún problema. O sea, todo eso es bastante sencillo de entender, de aplicar, de concebir, sin problema. Dice otra parte de la ley. Se entenderá como fines de explotación los siguientes conceptos. ¿Sale? Dice, para la aplicabilidad de esta ley vamos a entender por fines de explotación los siguientes conceptos: la esclavitud, la condición de siervo, beneficio de la explotación, explotación laboral, trabajo o servicios forzados, mendacidad forzada, utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas, adopción ilegal de persona menor de 18 años, matrimonio forzoso, tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, experimentación biomédica ilícita en seres humanos. Desde luego, la comprensión de la trata de personas en términos latos, en términos amplios, genéricos, recae en todo este cuadro. A tu izquierda ya dijimos que tenemos el 10. Tú ya lo sabes, ya lo dijiste incluso en tu mente. Pues es un semitipo. En efecto. O sea que el 10 nunca podría ser un tipo penal completito. Necesita complementarse con otro contenido. Por ejemplo, con la definición de esclavitud, condición de siervo, beneficio de la explotación previsto en otros artículos distintos al 10. Que por cierto, si cada uno de ellos se da de manera independiente y sin precisar del 10, entonces eso es un tipo penal especial, no solo el complemento. Vamos poco a poco. La X representa, como ya sabes, la parte derecha del semitipo cuando actúa desde luego como complemento. Pues bien, vamos a ello. Para esto vamos a dar una ligera explicación de otros conceptos que necesitamos para efecto de complementar algo que nosotros en México denominamos clasificación jurídica. La clasificación jurídica está contenida en el artículo 141, 335, 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales y dice que para que yo pueda obtener una clasificación jurídica enterita, así como un renglón simple y elegante, donde se va a contener la mayor parte de la dogmática jurídico-penal aplicable en un caso particular respecto a una conducta delictiva, necesito 4 ingredientes. Clasificación jurídica: el tipo penal, el grado de ejecución, forma de intervención y naturaleza dolosa o culposa de la conducta. No venimos a hablar de eso, pero necesitamos este pequeño antecedente. Vamos a ello rapidísimo. Respecto de el segundo grado, que es después del tipo, el grado de ejecución, tenemos consumación instantánea, consumación continuada, consumación permanente y tentativas. Obviamente tú sabes que hay delitos que se pueden llegar a consumar, se realizan todititos, y hay otros delitos que no se consuman. Digamos que el autor de la conducta delictiva se queda a la mitad, se queda a un paso, pero no ejecuta absolutamente todos los planos, todos los pasos del plan que de haberlos realizado habrían llevado a la consumación del hecho delictivo. Entonces se queda un poquito corto el autor del delito. Por eso se llama grado de ejecución y se puede dar con delitos consumados y delitos realizados en grado de tentativa. Obviamente dentro del grado de ejecución y dentro de los consumados tenemos 3 categorías, que es delitos instantáneos, delitos continuados, delitos permanentes. Del lado de las tentativas tenemos la acabada, la inacabada y aquella que es tentativa acabada eficazmente desistida, tentativa acabada ineficazmente desistida, y también tenemos tentativa inacabada eficazmente desistida y tentativa inacabada ineficazmente desistida. Insisto, no venimos a hablar de tentativas, tampoco de grado de ejecución ni de consumaciones, pero así rapidísimo. Y ahorita vamos a dar algunos ejemplos donde vas a entender todas estas categorías. Pero continuamos. Autoría y participación. Acuérdate que la clasificación jurídica que necesitamos para dar estos ejemplos y para demostrar lo que vengo a decirte
precisa de algunos de los elementos siguientes: tipo penal, grado de ejecución, forma de intervención, naturaleza dolosa o culposa de la conducta. Entonces vamos en la tercera categoría, en la forma de intervención. Si hablamos de forma de intervención, necesariamente estamos hablando de autoría y participación. Si tú revisas el contenido de los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, verás que para librar una orden de aprehensión, para vincular a proceso, debes precisar, debes establecer si el sujeto activo del delito tuvo autoría o participación. Y dentro de la autoría tenemos al autor directo, al coautor, autor mediato. Dentro de la participación tenemos al inductor, al cómplice, al encubridor. Así de fácil, así de sencillo. Y desde luego acciones, omisiones dolosas, culposas, incluso acciones libres en su causa con las dos categorías, pero esto no lo vamos a necesitar tanto para los efectos que vengo a platicarte. Pues bien, ahora sí comenzamos. Imaginemos que tenemos un asunto de esclavitud. Tenemos un asunto de esclavitud. Para demostrar la esclavitud prevista en el artículo 11 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de trata de personas, necesitamos algunos ingredientes como el dominio de una persona hasta dejarla sin capacidad de disponer de sí o de sus bienes, y obviamente ejerciendo sobre ella propiedades o atributos de la propiedad. O sea, la cosificamos, la vemos como una cosa, no como un fin en sí misma, sino que me va a servir para esto, y la voy a utilizar para esto, y la voy a usar para esto. Es prácticamente eso, por tiempo indefinido. Esa es la esclavitud. Imagínate que en un caso yo transfiero a una persona precisamente para eso. Yo transfiero a una persona para eso. O sea, alguien más ya la captó, alguien más ya la transportó, y dentro de la organización para la cual yo trabajo, mi actividad es transferirla, porque ya la tuvimos mucho tiempo y ya no nos sirve. Entonces dice otro grupo criminal: pues venga para acá. Entonces me dice el jefe: pues a esta persona, pues mándala para allá, transfiérela, encárgate. ¿Puedes o no puedes? Sí, señor, sí puedo. Vámonos. La transfiero y ellos, alguien de ellos, la recibe. Alguien más la aloja y alguien más la pone a trabajar. Pero por lo que hace a mí, entonces yo transferí a esa persona. Si te das cuenta, el delito, de esta manera dicho, dada su naturaleza, se ejecuta de manera instantánea, porque la violación al bien jurídico se da en un instante, en el momento en que yo transfiero a la persona. Imagínate que, pues yo desde luego, al actuar por mí mismo, sin ayuda de alguien más, soy autor directo. Y desde luego, pues yo realicé una serie de acciones, dolosas todas ellas, para concretar la conducta. Entonces, si el agente del Ministerio Público va a ejercer acción penal en mi contra, seguramente tendría que pensar en un título de imputación. Y el título de imputación sería más o menos como trata de personas en su vertiente de esclavitud, consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa. Si te das cuenta, querido amigo, amiga, el contenido del 10 que nos está aportando un trocito de tipo penal está aportando el verbo transferir. Está aportándonos la acción dolosa, nos está dando los fines de explotación, y dicho sea de paso, nos está mandando a diverso momento, a diversa ubicación de la Ley General, como lo es el artículo 11, para definir la esclavitud. Por esto es que el contenido del artículo 10 aquí en este caso está funcionando como un semitipo. El contenido del artículo 11 está funcionando como un complemento. Si tú fusionas 10 más 11, eso es el tipo penal. El tipo penal de trata de personas en su vertiente de esclavitud. Siguiente ejemplo. Ahora ya no transferí, sino ahora
retuve. Imagínate que tú y yo nos asociamos para retener a esa persona. O sea, ya alguien más la transfirió, pero ahora tú y yo nos asociamos para retenerla, para impedir que se vaya. La vamos a tener aquí en nuestro dominio. 5 minutos, 2 horas, 5 días, 2 meses, el tiempo necesario hasta que diga el jefe, hasta que diga que le entreguemos. Antes no se va a poder mover, no va a poder disponer de sí. Obviamente, todos estamos en el entendido de que estamos actuando precisamente para dejarla sin capacidad de disponer de su propia persona. Le estamos cosificando. Todos estamos en esa sintonía. Bien, si fuera el caso, entonces piensa que la retención, como puede darse de manera prolongada, sea por 1 minuto, sea por 2 horas, 5 días o 2 meses, la consumación ya no va a ser instantánea, porque el bien jurídico no se está lesionando en un solo instante, sino que se está prolongando por el tiempo. Entonces, fíjate cómo se va moviendo todo este cuadrito. De acuerdo con el verbo que el sujeto activo agote en el caso particular, es que tú vas a elegir el grado de ejecución, la autoría y la participación, e incluso la clase de conducta, e incluso también la parte interna del tipo penal, como pudiera ser el dolo y la culpa. Desde luego la culpa aquí no aplica. Y como lo hicimos tú y yo juntos, entonces somos coautores. En términos de la clasificación jurídica, si tuviéramos que rezar un título de imputación porque somos fiscales, porque estamos asesorando a la víctima y también podemos proponer, entonces tendríamos que decir un título de imputación que más o menos se escucharía como trata de personas en su vertiente de esclavitud, consumado permanentemente por los coautores en forma de acción dolosa. Así de fácil, así de sencillo. El artículo 10 y su contenido nos está proveyendo la retención, en tanto que el contenido del 11 nos está dando la definición de esclavitud, y por ese simple hecho, el artículo 10 y su contenido están actuando como semitipo, en tanto que el 11 es un complemento. No hay más. Siguiente, condición de siervo. Tiene sobre el escritorio condición de siervo. Y obviamente ya no vamos a hablar del 11, sino también o únicamente respecto de esta hipótesis del artículo 12. ¿Qué necesitamos para la condición de siervo? Bueno, pueden haber 2 hipótesis. Una de ellas, requerimos un deudor, una persona que debe una pequeña, gran cantidad de dinero, lo que tú quieras, debe dinero. Obviamente se adquiere un compromiso de pagar a través de los servicios del deudor. O sea, como yo te debo dinero a ti, entonces me voy a poner aquí a transmitir derecho penal todos los días. ¿Y qué crees? Jamás me pagan. Y así me tienen por el tiempo, por toda la vida. Eso, amigo, condición de siervo. Desde luego también hay otra hipótesis. Obligar a la persona a permanecer en una tierra, inclusive existiendo remuneración. O sea, tú ahí te vas a quedar a trabajar. Aún si te pago, aún si te doy alimentos, aún si te doy vestido, sustento, no importa. No te vas. Sencillamente no te vas. Eso es trata de personas en su modalidad de siervo. De manera que, imagínate que yo voy y contrato una imprenta y le digo a la persona de la imprenta, imprime 2 millares de carteles con esta imagen. Y es una imagen padrísima, parece un labrador, una persona pues que está trabajando la tierra y dice: grandes beneficios, grandes prestaciones, contáctame, necesitamos trabajadores de la tierra porque nos los vamos a llevar a Sonora y les vamos a dar hasta casa, vaya. Entonces muchas personas hablan por teléfono. Como ya podrás prevenirlo, obviamente que la captación se da al momento en que la persona se convence luego de ver el flyer. La consumación es instantánea. Sin embargo, como yo fui con la persona de la imprenta, es decir, yo me valí de sus servicios, lo utilicé los servicios de la imprenta, o sea, yo no lo hice, yo no fui a captar a las personas por mí mismo, sino que me valí del servicio de alguien más sin que él se enterara. En ese caso yo estoy detrás de ese autor. Él no va a responder, desde luego, el de la imprenta pues está limpio, él ni siquiera tenía conocimiento.
Obviamente, si hubiera tenido conocimiento, pues se vuelve un coautor, pero no tiene conocimiento. Entonces yo soy un autor mediato. Si tuviéramos que generar un título de imputación, pues tendría que ser algo así como trata de personas en su vertiente de condición de siervo consumada instantáneamente por el autor mediato en forma de acción dolosa. En este ejemplo, el contenido del artículo 10 funciona como un semitipo, el contenido del 12 como un complemento, y eso es absolutamente todo. De hecho, querido amigo, amiga, si tú estás en una audiencia, generalmente la inicial, en vísperas de dictarse la vinculación a proceso, bueno, pues hay malas noticias, porque para litigar esta clase de asuntos, debido a su naturaleza, debido al impacto social, debido a la restricción que se tiene en materia, digamos, como de derechos de defensa para la persona, o sea, no hay tanto abanico de posibilidades que argumentar. Acuérdate que el artículo 316, fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales dice que para dictar un auto de vinculación a proceso, el juez de la causa debe cerciorarse, el juez de control debe cerciorarse de que no exista acreditada tanto una causa de extinción de la acción penal como una causa de exclusión del delito. Tú lo sabes perfectamente. Yo pienso en las causas de extinción. En realidad, pues son algunas, pero para decirlas, para hacerlas valer en esta clase de delitos: muerte, reconocimiento de inocencia, perdón, indulto, amnistía, prescripción, en realidad no veo por dónde. ¿Qué hay de las causas de exclusión de la acción penal? ¿No? Causas de exclusión de la acción penal. Si tú revisas el contenido del artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales, vas a encontrar 3 fracciones, ¿no? Causas que eliminan, o más bien causas de atipicidad, ¿no? O sea, eliminan la tipicidad, causas de atipicidad, causas de justificación y causas de inculpabilidad. Probablemente aspectos de atipicidad. Si eres defensor, debes hacer un cuadro como este y verificar con toda saciedad el contenido probatorio. En tu carpeta de investigación, todos los registros que tú tienes acumulados, debes de ser, digamos que muy honesto, muy transparente, y verificar con toda cientificidad de qué se trata el hecho, para poder, digamos que, hacer un checklist de todos estos elementos, y si alguno de ellos llega a no acreditarse, podrías estar invocando en beneficio de tu representado una causa de atipicidad. Se me ocurre una causa de justificación, probablemente, yo no sé si quepa la legítima defensa, en realidad no estoy convencido, definitivamente el consentimiento presunto no, el ejercicio de un derecho tampoco, cumplimiento de un deber tampoco. Definitivamente no. Pero ¿qué hay del estado de necesidad justificante? El estado de necesidad justificante es que debí trasladarlos, ¿no? Debí trasladarlos porque un cártel se iba a hacer cargo de darles piso. O sea, en realidad, si no los trasladaba, los iban a matar. Si tú puedes probar esa clase de afirmaciones, probablemente tengas una teoría del caso. Desde luego debe de ser, como ya lo sabes, más fuerte que aquella ofrecida por la Fiscalía para que puedas tener alguna expectativa. Fuera de todo esto, en aspectos, en causas que eliminan la culpabilidad, por ejemplo, causas de inculpabilidad, tenemos el error de prohibición invencible. Probablemente por ahí se pueda alegar algo, ¿no? El error de prohibición invencible. Recuerda que el error de prohibición invencible significa que el sujeto activo de la conducta, al momento de obrar como lo hace, no tiene conocimiento de la ley, como tampoco tiene conocimiento de sus alcances, o incluso cree que al momento de obrar como lo hace está justificado. Si la defensa llega a demostrar que este error era invencible, que no había manera de salir de él, entonces probablemente esto se puede hacer valer a partir de la audiencia inicial, antes de que se dicte un auto de vinculación a proceso.
En realidad yo lo veo bastante difícil, insisto, por la naturaleza del delito. Insisto, es la esclavitud del siglo XXI. Insisto, este es un delito que lacera a la sociedad. Pero bueno, no debemos dejar de mencionar también no solo el aspecto técnico de la demostración del delito de trata de personas, porque pues como el maestro Eric Vázquez lo dijo, pues este es un análisis normativo, pero también sobre aspectos de litigación. Y bueno, llegado a este punto, avanzaríamos con otro ejemplo. Fíjate que, hablando también de condición de siervo, si es que recibimos a una persona precisamente para obligarla a que permanezca en una tierra sin remuneración, pues el hecho de recibir se consuma de manera instantánea, o sea, no tiene más. Eso no es delito continuado ni tampoco permanente, no, es una consumación instantánea, o sea, se da en el instante, en el momento en que recibes, ahí se agota la conducta. Pero además nos asociamos tú y yo para recibirlos, entre los dos los recibimos, ¿sale? Entonces somos coautores por el recibimiento, ojo, coautores por el recibimiento. Dicho de otra manera, si nosotros queremos generar un título de imputación respecto de esta particular conducta, tendríamos que decir algo como trata de personas en su modalidad de siervo consumado instantáneamente por el coautor en forma de acción dolosa, ¿sale? Nos pasamos al 13, beneficio de la explotación. Y desde luego, se me pasaba a decir, regresándonos un poquito, si te das cuenta, el artículo 10 actúa como un semitipo y el artículo 12 actúa como un complemento. Artículo 13 prevé el beneficio de la explotación. Esto es que el sujeto activo de la conducta realice un hecho con el ánimo de beneficiarse de la explotación de una persona. ¿A través de qué? De su prostitución, pornografía, exhibiciones públicas o privadas, incluso del orden sexual, para practicar con ella turismo sexual, cualquier actividad sexual remunerada, a través, y aquí vienen los medios comisivos, ¿no? Los medios comisivos, acuérdate que por definición son aquellos medios de los cuales el sujeto activo del delito se vale para realizar la conducta. Incluso en otros delitos, por ejemplo, violación, esos medios comisivos podrían ser la violencia física, moral. En otros delitos como el fraude, esos medios comisivos podrían ser el engaño o aprovechándote del error de una persona. Pero aquí en cambio son engaño, violencia, abuso de poder, vulnerabilidad, daño grave, amenaza migratoria. Obviamente denunciar, la amenaza de denunciar a una persona con su situación migratoria. Todos estos son los medios de comisión que se prevén para el beneficio de explotación. Recibimos a una persona para beneficiarnos de su explotación a través de la pornografía y hacemos esto aprovechándonos del engaño, ¿no? Aprovechándonos del engaño. La consumación sería instantánea y yo sería autor directo. Entonces, trata de personas en su vertiente de beneficio de la explotación consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa. Siguiente. Alojo a una persona con fines o para beneficiarme de su explotación mediante la prostitución a través de su vulnerabilidad. Consumación instantánea. Aquí a lo mejor yo soy inductor, convenzo a alguien más de que aloje. Oye, tenla allí en tu departamento, ahí tenla. Ándale, y el otro, no quiero, ¿cómo crees? Me voy a meter en problemas. Ándale, va a ser un ratito, nadie se va a dar cuenta. Y obviamente todos estamos conscientes de que a esa persona se le va a prostituir. Si es eso, entonces el título de imputación quedaría como trata de personas en su vertiente de beneficio de la explotación, consumada instantáneamente por el autor directo, por el inductor o partícipe inductor en forma de acción dolosa. Continuamos. Imagínate ahora que en un ejemplo muy particular no se da ninguno de estos verbos. No se acredita que él o ella captó,
enganchó, transportó, transfirió, retuvo, entregó, recibió, alojó a una o varias personas con fines de explotación sexual. Es más, basta con que no se acredite alguno de los verbos que aparece en el párrafo de en medio para que el artículo 10 enterito no aplique. En ese caso, amigo, no es que estemos frente a una impunidad o a una causa de atipicidad. No. En ese caso, desechamos el contenido del artículo 10, desechamos el contenido del semitipo y nos vamos por un tipo penal especial previsto en el artículo 13, ya no como complemento, sino como tipo penal especial, porque ya quedamos que el 13 vale por sí mismo. Si no es complemento, puede ser tipo penal especial. Entonces, si en un caso particular, para beneficiarnos de la explotación de una persona, la prostituimos a través de su vulnerabilidad, definitivamente, si el beneficio de su explotación es hoy, cobras su dinero, lo que le pagan por tener o mantener relaciones sexuales con personas. Lo cobramos hoy, lo cobramos mañana, lo cobramos pasado y todos los días. Definitivamente basta con una sola vez para que el delito sea instantáneo. Pero como lo realizamos a través del tiempo una y otra vez, ese es un claro ejemplo de delito continuado, de consumación continuada. Y desde luego, si yo lo hago por mí mismo, sin valerme del apoyo de alguien más, de un tercero, seguramente voy a ser autor directo. El título de imputación quedaría: trata de personas en su vertiente de beneficio de la explotación, consumado continuadamente por el autor directo en forma de acción dolosa. En donde, si te percatas, el artículo 10 no nos sirvió porque bastó con que ninguno de sus verbos, ¿sale? Ninguno de sus verbos entrara en juego para que todo el 10 quede desdeñado. ¿Eso significa impunidad? Desde luego que no, porque nos vamos por el 13. El 13 puede ser un tipo penal especial. Aquí ya no actúa como complemento, es un tipo penal especial. Bien, y vamos con el último ejemplo. Imagínate que le decimos a la persona: te llevo a Cancún, vacaciones pagadas y vas a estar súper genial por allá. La persona acepta. Desde luego, pues ya le dijimos que es un turismo ordinario, pero en realidad sabemos que es esto un engaño. Queremos beneficiarnos de su explotación sexual a través del turismo. Y entonces esto va a hacer que, como este viaje se va a dar a través del tiempo y su sufrimiento también, la consumación del delito será permanente, ya no instantáneo ni continuado, sino permanente. Definitivamente, si tú y yo nos asociamos para realizar esta conducta tan atroz y tan vil, seremos coautores. Y el título de imputación quedaría como sigue: trata de personas en su vertiente de beneficio de explotación sexual, consumado permanentemente por el coautor en forma de acción dolosa. En donde, una vez habiendo desdeñado el contenido del artículo 10, nos vamos a quedar exclusivamente con el contenido ya no del complemento, sino del 13 como tipo especial. Y bueno, a mí me parece que es válido pues retomar algunos conceptos para que los llevemos bien afianzados y no se nos olviden. Lo único que te dije fueron un par de temitas que quiero que afiances, por favor. Los tipos penales siempre se contienen en una norma, siempre, salvo tratándose de trata de personas. El tipo penal no va a estar en una norma, sino que generalmente se van a dividir. Y cuando acontece esta división te vas a encontrar siempre el artículo 10. En su interior vas a encontrarte un semitipo. Si eso es así, quiere decir que la otra parte también va a ser un semitipo, es decir, un complemento del 10. Conclusión 1. El 10 no es un tipo penal, solamente es un trozo. Siempre va a necesitar de otro articulado para que entonces se vuelva un tipo penal. Y en cambio, la parte de la derecha no necesariamente va a precisar del 10, porque también puede funcionar, aparte de complemento, como un tipo penal especial. De modo y manera que si tú sumas el contenido del 10 con otro contenido normativo, entonces sí vas a tener un tipo. En cambio, basta con
la parte de la derecha, por ejemplo el artículo 11, el 12, el 13 de la ley general en cuestión, para que tú tengas un tipo penal especial aplicable y sancionable de acuerdo con las leyes del Estado mexicano. Y bueno, pues por mi parte eso es todo. Yo voy a devolver el micrófono a mi amigo Eric Vázquez. También quiero fíjate que me faltó un detallito y te lo quiero dar así en 20 segundos. Finalmente, la parte de la derecha. Ya dijimos que puede ser un complemento o puede ser también un tipo penal especial. ¿Pero a qué se refiere? Ya vimos esclavitud, artículo 11, condición de siervo 12, beneficio de la explotación del 13 al 20, explotación laboral en el 21, trabajos forzados, mendicidad forzada, utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas, artículo 25, adopción ilegal de persona menor de 18 años, del 26 al 27, matrimonio forzoso, tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, experimentación biomédica ilícita en seres humanos. Todos estos, amigos, si se asocian al 10, son complementos. Si no se asocian al 10, son tipos penales especiales. Eso es absolutamente todo. Y bueno, pues ahora sí devuelvo el micrófono a mi querido amigo y colega Eric Vázquez. También invitarte a que pues me sigas en mis redes sociales.